Feliz año para todos. Gracias por estar aquí. Una vez más, un nuevo año, el primer domingo del año y la verdad es que en medio de todo pensé que íbamos a hacer menos, pero me encanta verlos. Sabemos que las personas que no están hoy con nosotros seguramente es porque están en vacaciones todavía. Las vacaciones para nosotros terminaron rápido, ¿cierto? Pero algunos, bueno, varios de hecho están por fuera de la ciudad todavía y bueno, también esperamos que ellos disfruten mucho. También recién recibimos una noticia y creo que puedo mencionarlo aquí. El papá de Viviana Rondón falleció el día de ayer en la ciudad de Quito, Ecuador. Él residía allí varios años atrás y bueno, eso significa que Viviana con sus hermanos ahora mismo están rumbo a Ecuador y oramos por ellos, ¿no? Oramos por ellos que Dios los consuele, pero también que les dé todo lo que necesitan en este momento. Hay muchos atenuantes, imaginarán lo que implica que morir en otra tierra, ¿no? Eso tiene unos agravantes, pero confiamos en que Dios les va a proveer todo lo que ellos necesitan como familia. Y bueno, pues haciendo alusión al título no es una serie, realmente es un fuera de serie que va a aparecer como serie porque vamos a estar meditando en un texto muy puntual. Pero cuando comienza un nuevo año, y me perdonan, esta mañana creo que van a escuchar eso muchas veces, pero tampoco quiero estar muteando y desmuteando, así que espero que ustedes puedan entender y que eso no sea molesto. Pero cuando comienza un nuevo año es normal que uno de los propósitos sea aprovechar mejor el tiempo. Y yo quiero preguntarles, no me vayan a responder, simplemente háganlo ustedes ahí mentalmente. Pero dentro de sus listas, si es que tienen una lista de deseos para este nuevo año, ¿de casualidad está el pensamiento o el deseo de quiero aprovechar mejor el tiempo? Quiero que mi tiempo sea mejor aprovechado este año. Ok, tal vez eso no es un ítem, ¿no? Pero quiero hacerles otras preguntas. ¿Ustedes tienen planes para este año? Levánteme la mano. ¿Tienen propósitos, metas que quieren ver cumplidas? Ok. ¿Saben eso qué implica? Que ustedes van a tener que administrar y aprovechar bien el tiempo. Es decir, nosotros tal vez no lo decimos de esa manera, ¿cierto? Tal vez en nuestra lista no haya un renglón que diga quiero aprovechar mejor el tiempo. Pero hay un montón de cosas que sí queremos lograr, que no se van a cumplir o que van a ser mucho más difíciles de alcanzarlas si nosotros no aprovechamos bien el tiempo. Entonces, aprovechar bien el tiempo es algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos hacer. Ahora, ¿qué implica para ustedes aprovechar bien el tiempo? ¿Qué implica cuando decimos o escuchamos a alguien decir, es que necesito aprovechar mi tiempo? Necesito aprender a manejar mejor mi tiempo. ¿Ustedes han dicho eso alguna vez? ¿Sí? ¿Se los han dicho? Yo creo que de muchas formas, ¿cierto? Porque de otras 1000 formas hemos estado tal vez perdiendo el tiempo o malgastando el tiempo. Entonces, por eso es que hacemos listas. Por eso es que a comienzo de año la mayoría de nosotros acostumbramos a hacer una lista. ¿Qué me gustaría que pasara este año? ¿Qué me gustaría alcanzar? Porque sabemos que el tiempo es un recurso valioso, valiosísimo. Tal vez, yo siempre digo, después de la salud, el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Y todas las cosas que queremos lograr, pues demandan que nosotros seamos responsables con nuestro tiempo. ¿A ustedes cómo les va con eso de aprovechar el tiempo? ¿Lo aprovechan? ¿Dirías que
¿Eres alguien que lo aprovecha? O mejor aún, ¿qué implica para ti aprovechar bien el tiempo? Creo que esa es la pregunta final, o la pregunta que encierra todo lo demás. ¿Qué implica que aprovechemos bien el tiempo? Porque muchos decimos, "Oh, yo aprovecho el tiempo". Pero la pregunta es, ¿qué implica eso? ¿Qué significa eso en tu vida, en tu mente? Para muchos, seguramente aprovechar bien el tiempo puede ser lograr hacer aquello que tanto aman hacer. Esa puede ser simplemente, para muchos, aprovechar el tiempo. Estoy haciendo lo que amo hacer, ¿cierto? Para otros, podría ser luchar a tal punto que con esfuerzo y dedicación alcancen aquello que se han propuesto alcanzar. Y entonces ahí está la lista de prioridades. Algunos son más disciplinados con estas las prioridades que otros, más juiciosos con el calendario, con las agendas. Pero establecer prioridades nos ayuda a cumplir con esas metas, ¿cierto? Y finalmente, tal vez para otros, aprovechar bien el tiempo simplemente sea un actuar deliberado de no me voy a preocupar por nada. Algunas personas piensan que aprovechar el tiempo es eso, vivir la vida sin afanes. ¿Para qué afanarnos si vamos a vivir 100 años? Decía un amigo. O la canción que ronda por ahí en los videos, ¿no? O la canción mejor, ¿no? Vive la vida, no dejes que la vida te viva, ¿cierto? Entonces, eso para muchos es vivir la vida, sin complicaciones, relájese, simplemente vívala, disfrútela. ¿Qué implica? ¿Qué implica para ti? Volvemos al mismo punto. Yo creo que nosotros entendemos la importancia de aprovechar el tiempo, de aprovechar cada oportunidad. Y yo espero que esta mañana todos aquí estamos viviendo de tal manera, les pedí perdón por esto porque lo van a escuchar, pero creo que todos aquí entendemos la importancia del tiempo, ¿cierto? Creo que estamos hablando de un terreno o estamos caminando sobre un terreno que es suficientemente conocido por todos. Independiente de la edad, sabemos que el tiempo importa. Y yo espero que estamos viviendo de tal manera que lo estamos aprovechando. Ahora, si tú eres un hijo de Dios, si has conocido a Cristo como Salvador personal, si Dios te ha llamado, hay una siguiente pregunta, y es ¿qué implica para los hijos de Dios aprovechar bien el tiempo? Creo que tiene otras connotaciones. Y quiero esta mañana, yo sé que hay varios textos, hay 3 que me llaman mucho la atención y simplemente quiero usarlos como preámbulo para lo que vamos a estar hablando seguramente en el mes de enero. Y quiero usar 3 textos esta mañana rápidamente con el fin de que nosotros podamos adentrarnos en la importancia de eso del tiempo. Estos textos creo que son relevantes para que nosotros podamos entender esto de aprovechar el tiempo. Así que quiero que primero vayamos al Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Ustedes ven este texto mucho por estos días en las redes sociales, ¿cierto? Es un año nuevo y entonces hay algunos textos que salen, ¿no? Son como los textos que uno tiene ahí en la cajita para fechas especiales. Este es uno de esos textos para una fecha especial. La fecha especial, el inicio de un nuevo año, de una nueva etapa. Y dice el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Ustedes cuentan los días? ¿No? Yo creo que la última semana antes del 24 sí los contamos, ¿cierto? Antes de nuestro cumpleaños los contamos. Antes de ese viaje tan anhelado los contamos, ¿cierto? Antes de nuestro matrimonio los contamos. Antes de nuestros grados los contamos. Y eso ya nos habla o nos pone un poquitico en el contexto de lo que implica para el salmista contar los días.
De hecho, a veces es como difícil contar los días de enero, ¿cierto? Son largos. Estamos arrancando un nuevo año, después de un mes en el que hemos gastado muchísimo dinero, después en el que hemos pasado tiempo en familia, en el que hemos hecho cosas diferentes. Y a veces como que cuesta, ¿no? Incluso si los contamos, no es porque necesariamente nos traigan gratitud, sino porque este enero es eterno, ¿cierto? Y pareciera que no va a pasar. Pero el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Dicho de otra manera, esta es mi versión, contar los días nos recuerdan que la vida puede ser muy breve. Sí. Contar los días nos recuerda que la vida puede ser muy breve. Y cuando tú te das cuenta que la vida puede ser corta, porque también es bíblico, ¿no? Santiago nos dice que ¿qué es la vida del hombre? Es como nieve o niebla, que simplemente aparece en un momento y luego desaparece. O es como la hierba, una planta que hoy está y ya mañana simplemente ha muerto y está seca. Es pasajera. Cuando nosotros contamos los días o hacemos que los días cuenten, entonces significa que estamos viviendo para aquello que fuimos llamados. O simplemente estamos recordando que la vida puede ser corta y hay que vivir cada día. Erróneamente a veces pensamos que tener de más es la clave, ¿no? Pero al igual que ocurre con los bienes y las riquezas, con el tiempo ocurre igual. A veces pensamos que necesitamos muchísima vida, larga vida, para disfrutar de la misma. Y no necesariamente es así. Más bien es la forma en cómo vivimos cada día y no la extensión de los mismos, aquello que puede realmente traernos gozo. Algunas personas, o tal vez les ha pasado a ustedes cuando van a un restaurante y ven el plato demasiado lleno, eso para algunas personas simplemente es perder el apetito. Así que cuando hablamos de gozo en nuestros días y vivir los días, no necesariamente significa que tenemos demasiados, sino que estamos viviendo cada día. La idea aquí, entonces, es que cada día sea tan especial que no perdemos la cuenta. La idea aquí es que nuestros días lleguen a ser tales que simplemente no los arrumamos. La idea aquí es que cada día cuente. Cuando era niño, tenía yo creo que unos 7, 8 años, mi padre, vivíamos en el campo, mi padre venía a la ciudad a veces a hacer algunos trabajos de construcción y en la arena con la que se trabaja en la construcción es muy común encontrar canicas o bolas de cristal, las conocemos, ¿cierto? Y la satisfacción más grande era venir a acompañar a papá y empezar a revolcar en la arena con la única meta de encontrar alguna canica, alguna bola de cristal. Y ya cuando llegamos a la ciudad, y eso era un deleite, o sea, tener 1, 2, 3 bolas en una finca, en donde esas cosas casi no se veían, era algo que llamaba mucho la atención. Y literalmente era disfrutar de esas canicas. Cuando llegamos a la ciudad, pues ya el panorama cambia completamente. Tú las compras en cualquier tienda de barrio. Pero empezábamos a apostar canicas y llegué a tener 1,150 canicas. Y literalmente casi que todas fueron ganadas porque era bueno jugando a las canicas. Se las ganaba a mis amigos. Llegué a tener muchas. Y al principio tenía un único tarro en el que las iba depositando y todos los días iba, las regaba en el piso y contaba una a esas canicas. Y llegó un punto en el que simplemente tenía tantas que simplemente una más, una menos, no hacía la gran diferencia. Simplemente me dediqué a ganar todo lo que más podía allá, pero esas canicas no contaban lo mismo que como contaban cuando tenía 1, 2, 3.
Cuando el salmista dice contar los días, no está diciendo o no está haciendo alusión a que Dios regálame 1000 años. Está diciendo, enséñame a hacer que cada día cuente, a vivir un día a la vez, a que tu propósito, a que tus planes se cumplan en mi vida un día a la vez. Aquí no solo existe un deseo por hacer que los días cuenten por parte del salmista, sino una visión clara de lo que implica contar los días. Siendo eso mismo de contar los días, que vivimos de tal manera que el siguiente día somos más sabios. Enséñanos a vivir de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Que los vivamos sabiamente. Que los días, insisto, sean dignos de contar, porque los hemos vivido en sabiduría y porque nos han sumado sabiduría. Aquí es cuando decimos que para algunas personas la vida es corta y suele ser corta. No porque hayan vivido pocos años, sino porque en realidad han disfrutado cada día. Qué rápido pasa el tiempo cuando se vive bien, ¿no? Y qué rápido se pasa cuando disfrutamos. Cuando estamos con amigos, con familia, cuando hacemos eso que tanto amamos hacer y miramos el reloj y decimos, ¿qué? ¿Ya? ¿En serio ya nos tenemos que ir? ¿Ya se acabó? Eso es contar los días. No es cuantitativo, es cualitativo. ¿Ah? No son muchos. No importa si son pocos, vivirlos de una manera que puedan contar. Por el contrario, cuando tenemos que vivir las consecuencias de nuestras necedades, la vida puede ser muy larga. La vida puede pesar muchísimo, muchísimo. De tal manera que, ¿para qué contar esos días? ¿Cierto? En estos días, especialmente las redes sociales abundan en historias, ¿no? Y uno mira las redes sociales y todos están de vacaciones, o la mayoría, y entonces están inundadas de estado las redes sociales. ¿Pero qué cuentan las redes sociales? ¿El machucón en el dedo? ¿El quemón en la parrilla mientras se asaba la carne? ¿O el resfriado que se ganaron en el río con el paseo de olla? No, eso no se publica, ¿cierto? Porque uno no cuenta esas cosas. ¿Uno qué cuenta? Las cosas buenas. Eso es contar los días. Vivámoslos de tal manera que sean dignos de ser contado. Algunos lo dijeron de una manera más poética, ¿no? Escribe tus glorias en piedra y tus caídas en la arena. Pero eso es lo que hacemos por naturaleza. Queremos inmortalizar esos buenos momentos, no los malos. Al menos que vivamos con sabiduría, los días van a contar muy poco, porque seguramente en medio de nuestra necedad van a ocurrir cosas que no queremos, que sean conocidas, que no queremos ser, que sean contadas. Entonces, iglesia, hagamos que cada día cuente. Vivamos sabiamente. Vivamos de tal manera que añadamos, que podamos añadir sabiduría a nuestros días. ¿Saben que estos días meditaba en esto y le decía a Dios, yo quiero que eso sea una realidad en mi vida? Porque el entorno, los desafíos, tienen la capacidad de hacer que mis días simplemente sean uno más del montón. Y yo quiero vivir cada día para que pueda ser contado. Entonces, vivamos sabiamente. Vamos al siguiente texto, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Efesios 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué qué? Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Recordemos que no es necesariamente sabio quien conoce la voluntad de Dios, sino quien la obedece. Ese es el verdadero sabio. Entonces, si no conocemos la voluntad de Dios, pues no vamos a poder siquiera tratar de cumplirla. Y si no la cumplimos, pues somos insensatos, somos necios. Entonces, en medio de esos días malos, pues Dios demanda sabiduría de sus hijos. Porque aunque sean malos, pues un día van a terminar. Y saben, este es un mensaje implícito aquí en este mensaje. Aprovéchenlos porque aunque sean malos, van a pasar. Y creo, de hecho, que eso es lo que llama la atención de este pasaje. No es que vengan días mejores aquí en la tierra. Entonces tenemos dos cosas que pensar con base en este texto. La primera es que los días son malos. Los días son malos. Los tiempos que vivimos, dice Pablo, son malos. O sea, no son buenos. Y segundo, van a terminar. Aún así van a terminar. Y nosotros podríamos decir, ok, tenemos la esperanza, ¿no? Los días son malos, pero van a terminar. Ok, un día van a pasar. Pero hay algo que necesitamos entender, iglesia. Y en eso quiero hacer un énfasis muy especial. Necesitamos entender esos dos principios. ¿Por qué? Porque cuando decimos que los días son malos, pero van a pasar, no es que entonces nos vamos a sentar y decir, ok, esos días son malos, vamos a esperar que los buenos lleguen. Porque ¿saben qué? Terrenalmente, humanamente, como el mundo está, no van a venir tiempos necesariamente diferentes. Esos días buenos no van a llegar, no van a pasar. Cuando entendemos esto, entendemos que necesitamos actuar ahora mismo. Entendemos que porque los días son malos, no tenemos que esperar los días buenos. Nosotros pudiéramos decir, ok, sí, entiendo, los días son malos. Estos días especialmente son malos. Entonces, voy a hacer otras cosas, voy a meditar en esto, voy a descansar, me voy a relajar, para invertirlo todo cuando lleguen los días buenos. ¿Saben ustedes que el mundo, en su condición actual, y como ha estado después del pecado, está destinado a la destrucción? ¿Sabían eso, cierto? Ahora, eso no es un mensaje para que entonces salgamos a hacer y acabar de dañar lo que ya está dañado. No, ese no es el mensaje aquí. Claro que tenemos una responsabilidad. Y nuestra meta es hacer que basado en principios el mundo sea mejor. Pero de una u otra forma, el mundo está en constante destrucción. Y no se va a poner mejor con el paso de los años. Esa es una realidad. ¿Saben ustedes lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo, aunque este hombre, el físico, el exterior, se va ¿qué? ¿Rejuveneciendo? ¿Se va poniendo más atractivo? ¿Más esbelto? ¿Más bello? No, se va deteriorando. Esa es la realidad. Y ¿saben? Podríamos ver esta realidad del mundo actual desde la perspectiva en que Pablo se está considerando a sí mismo. Quisiéramos decir que cada vez físicamente vamos a vernos mejor, ¿cierto? ¿Les gustaría eso? Genial, ¿no? Que uno pudiese poner ahí en la lista de prioridades, este año me quiero ver más joven. Y voy a orar con mucha fe para que eso pase. No, no va a pasar. Bueno, sí, hay miles de productos, algunas claves, tips, técnicas que pueden hacer que eso pase por un tiempo. Pero eso no va a cambiar. O lo mismo ocurre con el mundo. Estamos destinados a eso, pero no porque entendemos que cada vez vamos a ser un poquitico
menos energéticos, entonces nos sentamos y decimos, no voy a hacer nada para cuidar mi salud, ¿cierto? Lo mismo ocurre con el panorama, con el mundo, con el universo como lo tenemos ahora. El hecho de que está destinado a destrucción no significa que entonces no vamos a velar por su protección, pero necesitamos entender esa realidad. Porque aunque ese mundo esté condenado y esté destinado a la destrucción, no así la iglesia, no así los hijos de Dios, no así nuestra fe. Entonces, necesitamos entender que si queremos aprovechar el tiempo, necesitamos hacerlo en medio de ¿qué? ¿De un camino lleno de rosas y despejado de obstáculos? No. Necesitamos aprovechar el tiempo en los días, ¿qué? Malos, sí. Parece una mala noticia, ¿no? Sí. Es en medio de esos días malos que Dios nos insta y con mayor intención nos invita a aprovechar bien el tiempo, justamente porque esto no va a cambiar. Cambia la forma en cómo nosotros lo percibimos, lo vivimos, lo enfrentamos. Pero no podemos esperar que entonces todas las pruebas, las luchas desaparezcan para aprovechar el tiempo. No, nuestro llamado es aprovechen el tiempo, vivan con sabiduría, porque los días son malos, necesitan hacerlo. Sería fácil, y eso es algo que también necesitamos entender, sería fácil si solo fueran días de manera literal, ¿no? Los que trabajan en el comercio especialmente entenderían de una manera fácil esta enseñanza, porque un día malo puede ser compensado con un día bueno. Así es como funcionan las ventas, ¿cierto? Incluso en la vida misma, en el deporte. Ustedes saben, me gusta practicar deporte, amo el tenis, y hay días en los que me siento en la cancha como si fuera el nieto de Roger Federer, o el hijo, porque uso su misma raqueta, ¿no? No. Pero hay otros en los que digo, han pasado más de 10 años tratando de jugar al tenis y me siento como si apenas fuera ayer que tomo por primera vez una raqueta. Pero de repente, todos esos días están así. Y también hay días en los que tú te sientes como sin energía, sin ánimo, sin visión. Incluso ocurre con la fe, ¿no? Hay días en los que estamos vivos y hay otros días en los que nuestra fe falta. Pero ¿saben? Cuando Pablo dice que los días son malos, en parte es porque el sistema que gobierna el mundo sin Cristo es corrupto. No necesariamente está diciendo, claro, este día puede ser malo, aquel puede ser bueno. No, está hablando en un lenguaje que es global. Y se está refiriendo tanto a la era como a los principios que rigen este tiempo. Tanto que tiempo pudiera significar toda la vida. Cuando Pablo dice, aprovechen bien el tiempo, ese tiempo no necesariamente hace alusión a una temporada, una época. A algunos se les va toda la vida viviendo en necedad, desaprovechando el tiempo. Y nosotros no queremos ser de esos, ¿cierto? Queremos aprovechar bien el tiempo, viviendo sabiamente. De modo que deberíamos ser sabios antes que insensatos, deberíamos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor, y esto es crucial, es lo que Pablo nos está diciendo. Debido a la abundancia de mal y la brevedad del tiempo, podríamos sentirnos sentados a pasar nuestros días en una frenética y enloquecida actividad de nuestra propia elección. Pero cuando contamos los días, estamos recordando que la vida puede ser breve. Y cuando recordamos que la vida puede ser breve, entonces queremos aprovechar bien el tiempo.
No sabemos cuándo va a terminar para cada uno de nosotros. Así que necesitamos desde ya, sin importar las circunstancias, sin importar la adversidad, sin importar lo que esté ocurriendo en nuestro entorno, Pablo nos dice, por cuanto los días son malos, aprovechen bien el tiempo. Sería muy, muy bueno leer, aprovechen estos días que son, ¿qué? Buenos. Aprovechen esta temporada y sí, hay de días a días, está bien. Pero Pablo nos está diciendo, mira, el mundo, todo lo que ustedes tienen en su entorno, no les va a ayudar. Así que necesitan ser intencionales con lo que hacen. Eso es aprovechar bien el tiempo. El último texto, que creo que es en el que vamos a pasar los siguientes domingos, pero que simplemente lo quiero introducir esta mañana, está en Colosenses, capítulo 4, versículos 2 al 6. El salmista nos dice, vivan de tal manera que los días cuenten, que no sean días para arrumar, sino que hagan en cada uno la voluntad de Dios, que vivan con tanta sabiduría, que cuenten. Por su parte, Pablo en Efesios, o a través de la carta a los Efesios, nos dice, conozcan la voluntad de Dios, así van a poder aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pero noten lo que dice Colosenses, lo que leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Y me encanta esto, y creo que esto va a ser lo que vamos a retomar la semana entrante, Dios mediante, para que el Señor nos abra puerta, ¿para qué? Para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, y me encanta esa palabra. Yo lo estoy leyendo en la Reina Valera del 60. Nuevamente, redimiendo el tiempo. Y vamos a enfocarnos en lo que en el contexto Pablo quiere enseñarnos acerca de la importancia del tiempo. Porque puede que en nuestra agenda y en nuestra mente ahora, cuando pensamos en esto de aprovechar bien el tiempo, haya un sinnúmero de cosas. El viaje, estudiar, trabajar, terminar la carrera, ser mejores padres, ser mejores hermanos, ser más serviciales en la iglesia, crecer espiritualmente. Todas esas cosas son válidas. Pero ahora, cuando Pablo dice, aprovechando el tiempo, y cuando dice, vivan de tal modo, anden de tal manera que redimiendo el tiempo, hay una cosa que él tiene en mente. Y es especial, y me encantaría pensar que también está en nuestras mentes. Cuando Pablo habla aquí de aprovechar el tiempo y de redimir el tiempo, hay algo que necesitamos considerar. Y quisiera que fuéramos al versículo 2. Ahí mismo en Colosenses 4, versículo 2. Pablo está, o esto mejor, es la culminación, o Pablo está cerrando una sesión que empezó en el capítulo 3 y está dando instrucciones prácticas a la iglesia. Y antes de despedirse, les está dando unas pautas que son muy prácticas. Y ese bloque lo cierra con las palabras que acabamos de leer. Y cuando nosotros entendemos todo en contexto, hay una palabra que Pablo quiere que nosotros entendamos y que está en la mente y en el corazón de Pablo, y es evangelio. Es evangelización. ¿Qué implicaba para Pablo que Dios le abriera puertas? Predicar el evangelio. ¿Qué implicaba para Pablo que la iglesia estuviera orando por él? Que él pudiera predicar el mensaje.
de una manera tan clara que sus oyentes pudiesen abrazarlo. Cuando Pablo dice, vivan, anden, rediman el tiempo, compren cada oportunidad. De hecho, la idea en el original, una de las ideas es, si no la idea central es, compren oportunidades. ¿Para qué? ¿Para ser mejores personas? Sí, válido. Cuenta. Para alcanzar sus sueños y sus metas, cuenta. Pero principalmente, para predicar el Evangelio. Para hablarles a otros de Cristo. ¿Qué hay en la mente y en el corazón de Pablo en esas instrucciones prácticas a la iglesia? Aprovechen el tiempo, porque sí, los días son malos. Y no sabemos qué tan breve puede ser la vida de aquí en adelante para cada uno de nosotros. Para Pablo, redimir bien el tiempo, comprar oportunidades, buscar las oportunidades, no era otra cosa que alcanzar la mayoría para Cristo. ¿Qué implica ahora para nosotros aprovechar bien el tiempo? Para los hijos de Dios, estando en esta tierra, en medio de días malos, de un sistema que es corrupto, gobernado por el enemigo, pero que aún así Dios nos tenga aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué implica? Sí, somos llamados a evangelizar. Somos llamados a proclamar el nombre de Cristo. Somos llamados a aprovechar cualquier oportunidad. De hecho, otras versiones dicen, aprovechen cada momento, cada oportunidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que nos responde Pablo en el contexto. Para proclamar el Evangelio. Y saben, hablo de mente y corazón, hablo de corazón y cabeza, porque en la cabeza se conciben las ideas, se entienden las necesidades y se forman los criterios y las convicciones, la teoría. Pero es en el corazón donde realmente o se impulsan o mueren esas ideas y esas convicciones. No es solamente entender, porque me atrevo a decir que eso en la evangelización, en la iglesia actual, ha venido a ser un sofisma, es decir, algo que todos hablamos. Y está en nuestras oraciones, está en nuestras predicaciones, está en todo lado. Y de una u otra forma todos entendemos, y la mayoría de nosotros entendemos la importancia y la necesidad de evangelizar. Lo entendemos aquí. Pero se necesita corazón. Las entrañas para los orientales, para nosotros, el corazón. Para despertar la compasión por aquellos que aún no conocen. ¿Saben ustedes cuando Jesús vio a la gente descarriada, como ovejas que no tienen pastor? La Escritura nos dice que Él sintió compasión. Compasión. Hubiese sentido lástima si los ve en sus múltiples necesidades solamente. Pero lo que despertó la compasión en el corazón de Jesús no eran sus necesidades físicas. Y no por eso estamos diciendo que no le importan. Claro que le importan. No eran las necesidades económicas ni intelectuales. Lo que despierta la compasión en el corazón de Jesús al ver a las personas es su condición espiritual. Y al menos que nosotros podamos ver lo que Él vio, ver las personas como Él las vio en su necesidad real, nosotros no vamos a aprovechar el tiempo. No vamos a aprovechar las oportunidades, menos las vamos a comprar. Porque cada vez que compramos estamos dando algo a cambio, ¿cierto? Estamos sacrificando algo. Pero no vamos a sacrificar algo por aquello que no nos importa y no significa nada para nosotros. Así que, iglesia, necesitamos sentir como Jesús sintió y ver al mundo como Él lo vio.
a las personas que aún no le conocen, necesitamos verlas como una oportunidad. ¿Quieres aprovechar el tiempo que te queda? ¿Quieres tener una buena lista de prioridades? Lo que Pablo tenía en mente no puede faltar en nuestra lista. Que el Señor nos abra puerta, que podamos comunicar el Evangelio de una manera tan clara que el mundo lo pueda entender, que podamos aprovechar nuestro tiempo en esas cosas, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo está tu lista de prioridades? ¿Cómo está tu lista de deseos y metas para el 2025? Si no lo tienes, a mí me gustaría invitarte para que puedas trabajar en una, porque seguramente eso va a hacer que lo que viene sea mucho más práctico. Y me encantaría, o quiero invitarte ahora mismo a que puedas escribirlo, porque vamos a estar meditando en esto los próximos domingos de este inicio de año. Y eso lo hace mucho más real y tangible. Así que por favor, tómense esta semana, si no lo han hecho, para escribir una lista, porque vamos a estar trabajando en eso y meditando en eso. Tal vez ya tienes una lista y te has fijado algunos logros, metas. Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo primero que tienes en esa lista de prioridades? Por hoy, por esta mañana, por ahora, quiero que nos regresemos a casa con 3 puntos que pueden ayudarnos a hacer que los días cuenten. El primero es, vive los días de una manera sabia. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? En la iglesia, en nuestro tiempo de iglesia. Vive los días con la sabiduría que Dios ha prometido para sus hijos. 2, descubre cuál es la voluntad de Dios y obedécela. 3, recuerda que la voluntad de Dios es que su nombre sea conocido. Y por ende, eso debe ser una prioridad en nuestra lista. Y esta semana, tal vez mientras trabajamos en esa lista, qué bueno que pudiésemos decir y que en un momento podamos compartir con nuestros hermanos, con nuestras familias, así como hacemos con el resto de prioridades, ¿no? O de sueños y de metas. Pero qué bueno sería poder compartir con nuestros hermanos, mira, ayúdenme a orar por esto. Pablo dijo, oren por mí, para que Dios me abra puerta. Qué bueno sería que en esa lista estuviese él, quiero alcanzar a mis vecinos para Cristo. Tal vez tus vecinos son muchos. Tal vez no hablemos de vecinos, tal vez hablemos de un vecino. Tal vez hablemos de ese amigo, tal vez hablemos de ese familiar. Pero qué bueno sería que con nombre propio nosotros dijéramos, Señor, yo quiero redimir mi tiempo. Yo quiero aprovechar mis días. Y quiero aprovecharlos haciendo lo que me has llamado a hacer. Quiero haciendo aquello para lo que me tienes aquí todavía. Es la única razón. Es la única razón por la que la iglesia de Jesús sigue aquí en este mundo. No hay otra razón. Aquí no lo vamos a pasar chévere, créanme. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y no tenemos la esperanza de sentarnos a esperar que cambien. No, eso no va a pasar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aprovechar bien el tiempo. Insisto, para un hijo de Dios, para la iglesia, aprovechar bien el tiempo no es otra cosa que proclamar tanto como sea posible el nombre de Jesús. Tomemos un momento, por favor, para orar.
Me encanta cómo Pablo describe a su iglesia. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, anden, vivan, pues, con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo hoy, ahora mismo. Porque los días son malos. Pero son malos y aún así van a terminar. Y después de eso, ya no hay oportunidad para el evangelismo. Ya no hay oportunidad para adorar a Dios aquí en esta carne como iglesia, en medio de nuestras luchas. No. Ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor, como cantábamos al inicio, es que la tierra sea llena de su gloria. Pero tú, ¿qué estás viendo a tu alrededor? Si no estás viendo la oportunidad para evangelizar, tus días van a ser malos y van a seguir siendo malos. Y cada día van a ser más malos. Pero si en cambio aprovechamos tanto el tiempo, tanto nuestros días, los días van a seguir siendo malos, el sistema va a seguir siendo malo. Pero van a haber tantas personas con una esperanza real de que el reino va a ser mejor. Esa es nuestra esperanza. Ese es el llamado de Dios para su iglesia. Ahora, y en lo que Él nos tenga para vivir. Nuevamente yo quiero hacerte la pregunta con la que iniciamos esta mañana. En el pensamiento de Pablo y con la intención que tenía Pablo cuando escribe a la iglesia de aprovechen bien el tiempo, quiero hacer nuevamente la pregunta. ¿Estás aprovechando tu tiempo? Yo quiero orar esta mañana que nosotros podemos hacerlo. Que nosotros podamos redimir el tiempo que el Señor nos ha dado para hacer el trabajo que Él nos ha encomendado. Mi Señor, gracias porque hubo y existen tantas personas que están aprovechando el tiempo que les has dado. Y gracias, Señor, porque a través de esas personas, nosotros, tal vez todos esta mañana en este lugar, logramos conocerte. Y ahora entendemos que los tiempos son difíciles, pero que para tus hijos, para tu iglesia, en el futuro, los días van a ser gloriosos. Pero Señor, si nosotros no aprovechamos el tiempo ahora, muchas personas se van a perder de esos días gloriosos con la esperanza de que esos días que ahora son malos van a cambiar pensando que simplemente se trata de un día. Pero en realidad es todo el sistema y es el mundo como lo conocemos, en su esencia, roto y dañado. Y entonces ellos van a llegar al final de sus vidas y no van a encontrar una esperanza, sino al contrario, una desazón completa. Pero nosotros, Señor, estamos aquí para hacer que eso cambie. Y yo te ruego que tú nos ayudas a ver las oportunidades, que tú nos ayudas a aprovechar el tiempo haciendo que otros lleguen a ti, haciendo tanto como sea posible que otros te puedan conocer y que Señor, que este año, el 2025, sea un año en el que tu iglesia despierta, sea un año, Señor, en el que ya no vivimos más para nosotros, en el que ya no vivimos más para hacer esto o aquello, tratando de encontrar deleite en las cosas que no necesariamente nos van a llenar.
y van a hacer que nuestro tiempo y nuestros días cuenten, sino que en medio de eso, Señor, sea una prioridad para nosotros el proclamar tu nombre. Qué bueno sería, Señor, que así como empezamos este año cantando la cosecha está lista, que al culminar un año, este año que recién empieza, nosotros podamos mirar esa lista y decir sí. No solamente veíamos la cosecha, sino que tú nos permites ver ese fruto añadido a tu iglesia. Que nosotros podamos ver esa lista que en principio era un deseo, pero que al final nosotros podamos decir, Dios, sí, gracias. Gracias porque muchas de esas oportunidades y esas almas que antes estaban perdidas ya no lo están, porque están aquí en medio de nosotros, porque aprovechamos el tiempo, porque tú nos abriste puerta en nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, en nuestra familia. Tal vez esas puertas que por años hemos estado esperando que sean abiertas. Ahora que entendemos la importancia de redimir nuestro tiempo, nosotros queremos pedirte, Señor, que las abras y que tu evangelio pueda entrar no solamente por esas puertas físicas, sino el corazón de nuestros hermanos, de todos aquellos, Señor, que aún no tienen la esperanza que nosotros hemos hallado en ti. Que nuestra iglesia, que juntos, Señor, podamos orar unánimes, porque eso puede ser una realidad en nuestra iglesia. Que podamos aprovechar el tiempo, Señor, haciendo lo que nos has llamado a hacer. Gracias por mis hermanos esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias por hombres como Pablo, que aún estando encadenado en la prisión, pudo ver una oportunidad de predicar tu evangelio. Que podamos tomar ejemplo de él, Señor. En tu precioso nombre oramos. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Wow, estamos terminando bien como normalmente terminamos. Hay cosas que ustedes necesitan saber. Uno es que, bueno, hay alguien que nos acompaña por primera vez esta mañana. Creo que todos somos de casa y, bueno, hay un buen grupo de personas esta mañana. Qué bueno tomarnos un cafecito juntos este primer domingo. Bienvenidos todos. Quiero recordarles que hasta el domingo 26 vamos a abrir el espacio para los niños, ¿ok? Esto porque sabemos que hay varias personas por fuera, algunos incluso van a estar regresando después del 12, del 18. Es un poco difícil trabajar en esto de los calendarios, pero también, yo siempre lo digo, es el único tiempo del año en el que los maestros y las maestras tienen la posibilidad de tomar un respiro, ¿sí? Al resto del año no lo pueden hacer, así que creo que también es válido que nosotros aquí nos sacrificamos un poquito. Yo sé que no todos los niños tienen la capacidad de aguantar, ¿no? Aún así para nosotros es difícil, para ellos más, pero creo que este es un trabajo conjunto, que entendamos y que el 26 ya tengamos el tiempo de creciendo juntos y que los niños también tengan su espacio, ¿ok? Para que lo tengamos ahí en la mente. Si me ayudas con las imágenes, por favor. Sigamos siendo fieles con nuestros compromisos económicos, sea que has instituido y entendido y te has comprometido con que el 10% es lo que quieres dar y estás abrazando eso. Por favor, sé fiel con tus diezmos, seamos fieles con nuestras ofrendas. Es algo que necesitamos caminar en eso, necesitamos seguir orando a Dios que nos siga guiando en estos nuevos desafíos de este nuevo año, con todo lo que implica. Todo sube y eso también hace que esto se vuelva un poquitico más grande, pero seamos fieles en medio de esos días. ¿Qué? Sí, así es como funciona. Así que necesitamos recordar eso. Los tiempos tal vez no van a cambiar, pero nosotros sí podemos
vivir de una manera diferente. ¿Hay algo más? Eso es todo. Hay cafecito, hay tintico. Oren, oren, por favor. Oremos mucho, mucho, mucho por lo que Dios nos quiere comunicar como iglesia para este nuevo año. Siendo, en serio, siendo el mayor desafío que nosotros podamos este año trabajar fuertemente en la evangelización. ¿Ok? Dios les bendiga, vayan, tómense un cafecito y les esperamos el próximo domingo, Dios mediante. Muchas, muchas gracias.